Jóvenes, ¿dónde nos quedamos la semana pasada? ¿Me pueden indicar, por favor? Fue en el capitalismo, licenciado, donde sí aparece por primera vez el asalariado o el obrero. Ahí nos quedamos. Ok, bien. Entonces, Correcto. jóvenes, sigamos con el capitalismo, ¿verdad? Les quiero contar que estamos bien en el contenido del curso, ¿verdad? No vamos ni adelantados ni vamos atrasados, creo que vamos bien. Eh, a mí me interesa, sigo diciendo lo mismo, repito, me interesa que ustedes participen, ¿verdad? Entonces, a veces, no sé si aquí, creo que aquí no, pero en otra sección, cuando preguntan mucho, cuando cuestionan, entonces se molestan otros y dicen, licenciado, me escriben en el chat, licenciado, siga, no les haga caso. Pero yo no puedo dejar a un alumno que tenga dudas o comentarios, dejarlo a un lado, ¿verdad? Creo que sería contraproducente. Además, yo estoy diciendo que ustedes participen, ¿verdad? Entonces, si a alguien no le parece que pregunten tanto a otros compañeros, pues tiene que aguantarse, porque yo siento que es importante que ustedes participan y si quieren hacerlo, pues entonces enhorabuena, ¿verdad? Porque hay temas actuales que ustedes pueden tener dudas. Hoy creo que no, terminamos capitalismo definitivamente y creo que podemos iniciar con el comunismo. En ambos sistemas hay mucha discusión, hay muchas cosas que ustedes pueden tener dudas, comentarios y por lo tanto pues van a poder hacerlo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver, espérenme jóvenes, ¿verdad? Estoy viendo aquí lo del capitalismo que tengo apuntado. Déjenme ver. Vamos a ver. Entonces, por favor, repítame lo que copiamos, compañero, compañera. Solo para que me ubique bien de lo que copiamos el último día, por favor. Mire, pues, Lick, donde dice capitalismo, aparece por primera vez el asalariado o el obrero. Este sistema económico empezó a desarrollarse en Inglaterra y lo novedoso fue el esparcimiento de la industria a través de pequeños talleres familiares y se trabaja manualmente. Ok, muy amable. Bueno, entonces, jóvenes, pongamos punto de aparte, ¿verdad? Vamos a explicar esto y ampliarlo un poco cuando terminemos de copiar. Entonces, punto de aparte de lo que la semana pasada copiamos. Gracias, compañero mío Mole, por haberme leído eso. Bueno, entonces pongamos, ¿verdad? Repito, punto de aparte. Las clases sociales antagónicas fueron o son. Las clases sociales antagónicas fueron o son el capitalista y el obrero. Este último también es llamado proletario. Este último también es llamado proletario. Coma, el Estado empieza a legislar a favor del capitalista, que es el dueño de la industria o el pequeño taller, que es el dueño de la industria o del pequeño taller. Coma, apareció más o menos en el siglo XVIII en Inglaterra. Y se expandió rápidamente en Europa. Y a principios del siglo XIX en Estados Unidos. Y a principios del siglo XIX en Estados Unidos. Bien, vamos a ir por partes, ¿verdad? Lo mismo que dije la semana pasada o al inicio de este asunto de los modos de producción o sistemas económicos, en el capitalismo vamos a copiar inclusive menos que otros sistemas económicos. ¿Por qué? Porque el curso nuestro tiene 3/4 partes de capitalismo. Entonces, eh, les voy a leer lo que dice el programa del capitalismo para que ustedes se den cuenta, pues que sí, ¿verdad? Ahorita lo vemos rápidamente, pero
tres cuartas partes del programa nos indica que tenemos que hablar del capitalismo, ¿verdad? Entonces aquí tengo el programa. Dice la microeconomía, ¿verdad? Teoría de la demanda y la oferta, la macroeconomía, sistema económico y las fuerzas nacionales, la política económica, las corrientes económicas del capitalismo, después sigue siguiente unidad con la teoría monetaria, las finanzas públicas, el sistema financiero, los organismos financieros internacionales, y termina el programa con la economía internacional, la balanza de pagos, ciclos económicos, desarrollo económico y tratados de libre comercio, llamados también la globalización económica. Entonces, todo esto lo tenemos que ver en el contenido del programa y es capitalismo. Entonces, por eso es que en este caso, que estamos hablando de este sistema económico, vamos a hablar y vamos a copiar brevemente este sistema económico. Sin embargo, ustedes pueden plantear sus dudas, ¿verdad? Pero solo déjenme que explique lo que hemos copiado. Bien. Vamos a ver. En el marco histórico que se desarrolló el capitalismo en el siglo XVIII, ¿verdad? Yo creo que les dije, si no, pues es bueno repetirlo, ¿verdad? Los sistemas económicos desde la comunidad primitiva, desde la esclavitud, feudalismo, capitalismo y comunismo, jóvenes, no se crean por decreto. Van apareciendo paulatinamente. Eso es importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? El feudalismo no desapareció automáticamente en Inglaterra, sino que poco a poco aparecieron en Europa, mejor dicho, poco a poco aparecieron en Estados Unidos, perdón, disculpen, en Inglaterra los pequeños talleres, ¿verdad? Y se fue relegando lo del feudalismo, ¿verdad? Eso es un asunto de 40, 50, 80, 100 años, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan y para que ustedes se den cuenta que no estoy mintiendo, el capitalismo empezó, dijimos, en 1850 por ahí, y estamos en el 2020 y sigue el capitalismo. Son más de 100 años. Entonces, los sistemas económicos no desaparecen automáticamente, sino que van apareciendo por regiones o por países, ¿verdad? Y entonces, eso es importante que lo sepan, ¿verdad? No es un asunto de que vamos a, como un cambio de gobierno, ¿va? Un cambio de gobierno, pues entró Yamatei y se va la gente anterior de Jimmy, y entonces empieza el Estado a hacer sus planes o realizar sus planes que tenían como metas, ¿verdad? No, esto es paulatino, los sistemas económicos. Bien, entonces, lo que sí es cierto y realmente llama la atención es que rápidamente se desarrolló en Inglaterra y en Europa. Cuenta la historia que la gente de campo de Inglaterra emigró a Londres para trabajar en los talleres. Es algo lógico porque realmente cuando ellos se dieron cuenta que tienen un salario, que tienen una cantidad que les pagaban por semana y por mes, y en el campo pues las condiciones no eran tan buenas. Recordémonos que anteriormente en el feudalismo pues no había remuneración, era pago en especie. Entonces sí, la gente masivamente fue a Londres para trabajar y los talleres fueron pequeños talleres familiares y trabajaba manualmente. Ahora, ahí pasa algo que revolucionó a Inglaterra y a Estados Unidos y fue la máquina de vapor. ¿Qué uso tiene la máquina de vapor? Pues en las embarcaciones. Recordemos los jóvenes que Inglaterra es una gran isla, ¿verdad? Desde hace siglos Inglaterra se ha desarrollado con el asunto de la comunicación a través de ¿cómo se llama? De caballos, ¿verdad? Porque es la forma de las diligencias, las embarcaciones. Y entonces no había comunicación de Inglaterra a Francia si no era a través de embarcación, porque es una isla, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, la máquina de vapor fue importante para las embarcaciones, pero recordemos que la máquina de vapor también se utilizó en la pequeña industria. Y en 1890, más o menos por ahí, aparece también el ferrocarril, que tiene como también base o parecido a las máquinas de vapor, porque es también, ¿verdad? Que se mueve ¿cómo se llama? El ferrocarril, ¿verdad? Entonces, son cosas importantes, ¿verdad? Bueno, también lo es, y sigue vigente eso, jóvenes, porque tenemos capitalismo en Guatemala, es las cadenas horarias antagónicas.
el capitalista, que está hasta arriba, y hasta abajo el obrero. En este caso, en Guatemala, pues podemos decirle trabajador, porque el obrero es una nomenclatura para gente que trabaja en la industria. Pero recordémonos que hay gente que trabaja en el campo y que es como se llama, un trabajador en una finca, ¿verdad? Y es sistema capitalista, tiene un salario. Recordémonos que la gente que trabaja en el comercio, en los servicios, llámese los bancos, las financieras, las aseguradoras de casas de cambio, el comercio en sí, las telecomunicaciones, el turismo, todos esos servicios. Y ahí se le llama a la gente trabajadora, ¿verdad? Pero es lo mismo que si le llamamos obrero. Es decir, se mantiene siempre en el capitalismo la clase central antagónica, el capitalista arriba, y abajo aparece el trabajador, ¿verdad? Bueno, entonces, fue novedoso el salario porque realmente, pues, la gente tenía una cantidad mensual, ¿verdad? Por un salario, pero realmente las condiciones eran unas condiciones desfavorables al trabajador. Es decir, se trabajaban 15 horas diarias, sábado y domingo, y pues no había prestaciones como ahora, ¿verdad? Que bueno, 14, que aguinaldo, de que el ICSI, todo eso, no había nada de eso, ¿verdad? Bueno, rápidamente nos vamos a 1905, 1910, y ya empieza a desplazar como potencia capitalista Estados Unidos a Inglaterra. Aquí, perdón, aparece otro avance importante, la segunda revolución industrial, 1910, 20 y 30. Estamos hablando del uso intenso de los metales, principalmente el acero, el uso también intenso de la electricidad. La electricidad, pues, fue un asunto fundamental en el alumbrado y en la energía que daba las ciudades. El vehículo, ¿cómo se llama? A combustión, ¿verdad? Esa es la segunda revolución industrial. Aparece en 1920, 25 también las aeronaves, ¿verdad? Que también fue novedoso en Estados Unidos. Y rápidamente aparecen ya en el año 60 las computadoras, ¿verdad? En Estados Unidos y en el mundo. Y en cosa de los años 60 para nuestra época 2020, hay 5 o 6 inventos que son realmente fundamentales y entre los que tenemos lo que estamos usando ahorita. No sé si les decía a ustedes que si la pandemia hubiera sido en mi tiempo, en la universidad, pues se hubiera suspendido un año la actividad, ¿verdad? Porque pues no había forma de dar clases. Entonces, esto realmente ha sido revolucionario. Las computadoras, el internet, la televisión por cable, los teléfonos celulares, ¿qué más tenemos? Bueno, y ahorita, pues hace 10, 15 años que aparece la inteligencia artificial, que es algo que también ya está apareciendo. Los robots, ¿verdad? Todo eso rápidamente es la tercera, cuarta y quinta revolución industrial. Han habido 5 revoluciones industriales en el capitalismo. Y ahora, jóvenes, ¿por qué menciono la revolución industrial? Jóvenes, los inventos son negocios. Creo que ustedes me entienden. Un invento es algo que al mundo lo va a cambiar, lo va a revolucionar. La tecnología es clave, pero ya la persona que hace el invento ya sabe que va a ser un buen negocio y ya ustedes también sabrán que modernamente un científico tiene que ir a un lugar, aquí sería mi historia conmigo en Guatemala, para patentar su invento, ¿verdad? Entonces eso es algo que si ha significado un buen negocio, me voy a explicar. Hace 80 años el científico pues se dedicaba a la investigación porque eso era su fuerte, ¿verdad? Pero realmente le comía el mandado el empresario, ¿verdad? Cuando producía masivamente. Ya en 1950, 40, ya en Estados Unidos, ya aparece el registro de patentes y también descubrimientos en el mundo. Y ya el científico sabe que él hizo el invento y lo registra. Y entonces él es parte importante de esa producción, ¿verdad? Y pues te va a hacer una empresa, pero a él le tiene que dar una cantidad de dinero por derecho, ¿verdad? Entonces,
importante de las revoluciones industriales porque ha sido clave para los negocios. Y miren, jóvenes, el mundo jóvenes es de los negocios. No sé si ya repetí eso, pero tenemos que ubicarnos, jóvenes, ¿verdad? El capitalismo, la verdad que también desde el capitalismo y también en la esclavitud, el mundo joven ha sido de negocios, ¿verdad? La gente quiere enriquecerse, la gente quiere ampliar su producción y esos jóvenes, siendo franco, no es ilegal, es permitido y por lo tanto yo puedo atacar al capitalismo en un momento dado, un salario bajo que se le paga a un trabajador, puedo hablar de cosas que se suceden en el capitalismo malas, pero yo no puedo criticar a un millonario y a un capitalista, porque realmente pues será aprovechado, ¿verdad? Lo que tiene negocio, la familia probablemente heredado, pero realmente es un asunto legal el ser empresario. ¿Verdad? Eso es importante que lo sepamos. De que hay empresas en Guatemala que pagan un salario bajo, es otro rollo. Pero que realmente el empresario está haciendo algo ilegal, no. Eso sí, pienso yo que sí tenemos que ser francos. Me voy a explicar también. Yo viví un periodo, creo que les conté, duro en la Facultad de Economía de LUSAC, 70 y 80. Duro pues con el enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, el gobierno de turno. Y entonces uno en esa época de estudiante podía pensar equivocadamente. Bueno, este empresario es un empresario que se aprovecha de los trabajadores y es un empresario que explota a los trabajadores y hay que tratar de matarlo o tratar de hacer un boicot. Pues realmente yo creo que no es la forma. No es la forma. Claro, aquí si hablamos del fondo de la guerra civil, sí, eso es otro rollo. A ver si no me meto yo a Honduras como ustedes aquí. Ya es política, ¿verdad? Pero es algo que creo que es bueno que ustedes sepan, ¿verdad? Como estudiantes de Derecho. El joven de ese tiempo, así como ustedes son ahora, yo también fui joven, ¿verdad? Pensábamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Porque realmente el poder lo tiene el ejército y no hay condiciones para hacer un cambio. Partidos políticos están creados, pero han matado a los líderes de los partidos, M. Colón Argueta, Alberto Fuentes Mor, y una infinidad de estudiantes y profesionales de la universidad. ¿Qué hacemos, verdad? ¿Participamos en la guerrilla o no? Eso era una discusión entre nosotros, ¿verdad? Y muchos participaron, ¿verdad? Y yo lo considero lógico, porque realmente uno de joven quería cambiar el país, ¿verdad? Ahora eso es distinto. Las condiciones ahorita en Guatemala no es que estemos bien, pero si alguien dirigente convoca a hacer un movimiento guerrillero, yo creo que me atrevo a pensar que ustedes no le harían caso, ¿verdad? Porque las condiciones son distintas, ¿verdad? Bueno, pero eso es político, eso dejémoslo a un lado, ¿verdad? Sale a que es legal ser empresario, ¿verdad? No nos equivoquemos y no pensemos que realmente es algo que es ilegal y que realmente esta es un asunto que está contra la ley. No, tener su empresa. Jóvenes, ubiquemos que estamos en el capitalismo. El capitalismo es normal y es legal y el Estado tiene que proteger a los empresarios. ¿Verdad? Eso está en nuestra Carta Magna. Bien. Importante, repito esa palabra también cada rato, ¿verdad? Lo que sucedió en Estados Unidos con los inventos, cómo fueron negocios y también al mismo tiempo, eso lo copiémoslo, ¿verdad? Porque para terminar esto, pongamos punto de aparte que se me puede olvidar, para terminar el capitalismo. Punto de aparte. En 1920, más o menos, aparecen en Europa y en Estados Unidos las empresas transnacionales o multinacionales. Es decir, las que se encuentran en todos los países del mundo. Es decir, las que se encuentran en todos los países del mundo. Ejemplo, Exxon, Shell, Toyota, Bayer. Bueno, aquí jóvenes también, eso hay que hablarlo, ¿verdad? Porque a veces
hay confusión, ¿verdad? Vamos a ver. Actualmente no tengo ahorita el dato, pero en el mundo existen casi 100 empresas multinacionales o transnacionales, es decir, que están en todo el mundo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es eso importante hacer notar? Porque sí tienen realmente una representación en el mundo y tienen también un peso en la actividad económica, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la empresa Exxon, la empresa Shell, tiene presupuesto mayor que el presupuesto de Guatemala. Son gigantes, ¿verdad? Y entonces, se empresas en todo el mundo y hay empresas estadounidenses, europeas, japonesas, ¿verdad? Y ya también chinas que se encuentran en todo el mundo y eso sí es algo que es característico del capitalismo y lo miramos como normal. Eh, por ejemplo, Guatemala, pues tenemos empresas que son grandes, ¿verdad? Es decir, y de más de 100 años, ¿verdad? La cervecería centroamericana, Cemento Novela, ¿verdad? Tenemos los Gutiérrez con Campero, que no tiene tantos años, tendremos 60 años menos de estar en Guatemala. Entonces también tenemos en el país empresarios que tienen tiempo de estar invirtiendo y que también pues tienen una buena actividad económica y que han ampliado su producción. Eh, yo trabajé en Pollo, trabajé en la empresa, ¿cómo se llama? Que es parte de los Gutiérrez, Avícola Villalobos, en el año 99-2000. Y pues conocí un poco el proceso, ¿verdad? De las otras granjas que ellos tienen. Un negociazo, ¿verdad? Que gente muy lista, creo yo, también hay que reconocerlo. Y que actualmente, pues, ellos tienen negocios de restaurantes, tienen negocios de hidroeléctricas, tienen negocios también de, de empresas constructoras. En fin, ya se amplió la producción, ¿verdad? El empresario tiende a crecer, y a ver si me va a entender. Si alguien se va a lanzar de empresario, usted y yo, lo vamos a hacer bien. Es decir, bien quiere decir crecer, ¿verdad? No podemos tener metas de producir una zapatería 1000 pares de zapatos en febrero y 500 en abril. No, la meta tiene que ir creciendo poco a poco. Entonces, el empresario cuando ya está en la jugada, como le llaman, cuando ya tiene una cantidad de bienes que produce, pues amplía la producción y cuando crece más, pues entonces diversifica la producción, es decir, produce otro bien, un servicio, ¿verdad? Eso es normal en el capitalismo. Bien, jóvenes, ahorita entonces sí preguntemos algo, ¿verdad? Porque solo yo he hablado, no sé si alguien tiene un comentario de esto o una pregunta. Licenciado, una pregunta que yo tengo. ¿En qué afectó lo que es el Tratado de Libre Comercio? Bueno, eso como yo sé que empezó en Europa, como usted ha hablado, ¿verdad? Que ahí se inició el capitalismo. Pero Perdón, también está el Tratado de Libre Comercio. compañeros, déjenme solo una aclaración. Los TLC tienen 30 años en el mundo, no es moderno, no es viejo, es moderno, le aclaro. La excepción es la Comunidad Económica Europea, que empezó en 1960, pero el mundo está conectado con tratados de libre comercio hace 30 años, le aclaro eso, sigamos. Ah, sí, perdón, es cierto. El Tratado de Libre Comercio, pero ¿en qué afectó a Guatemala el Tratado de Libre Comercio? Mire, el Tratado de Guatemala tiene un tratado ahorita de hace 25 años más o menos, tenía un tratado, a ver si me miran. En el lado izquierdo, los TLC es esto. En el lado izquierdo aparece Estados Unidos como un bloque. En el lado derecho, mi mano derecha, aparece Centroamérica y República Dominicana. Ambos bloques firman un tratado y intercambian bienes y servicios por un periodo de 30 a 40 años. No todos los bienes que producen están en el tratado y el objetivo es reducir aranceles poco a poco. Aquí, la San Carlos, cuando hace un estudio, sí critica el tratado porque hay empresarios que sí, pues no han podido competir y ya han quebrado. Pero si me preguntan a mí, realmente esto es algo que
no queda otra que subirse al tren. Es decir, los empresarios que no entran en los tratados se quedan. Miren, un ejemplo de ustedes. Si ustedes no estudian, si no manejan idiomas y no están con la tecnología, ustedes se quedan. ¿Me están entendiendo? Sí, así es. Y entonces también igual es el comercio, igual es el capitalismo, igual son tratados de libre comercio. Los países que no están en ese tratado pierden competitividad y se van quedando rezagados. Entonces, en concreto, creo que el tratado que tiene Guatemala, hay empresas que sí, les ha ido bien, empresas que se han preparado, es decir, ampliando su capital y teniendo también un recurso humano que sea preparado para poder competir con Estados Unidos. Entonces yo pienso que sí, es algo que realmente ha funcionado, pero a sacarlo lo ha criticado porque sí han quebrado empresas medianas o pequeñas, porque el comercio ha crecido y si usted no está preparado para crecer, usted se queda, ¿verdad? No sé si ahí está la respuesta de la compañera que me está preguntando, no sé si quedó claro o no, ¿verdad? Sí, licenciado, muchas gracias. Vamos, compañera, en la última parte del programa vamos a ver eso, ¿verdad? El tema de Tratado de Libre Comercio es un tema que también tenemos que tratarlo más o menos como en abril, después de Semana Santa. Vamos a ver ese tema en clase. Sí. ¿Quién más jóvenes quiere opinar o preguntar? Hoy si no quiere hablar muchos, ¿verdad? Como que no quieren comentar. Bueno, pero... Licenciado, y Sí. acerca de unos grupos que hay de comerciantes, yo he escuchado algo así como de los tigres asiáticos. ¿Qué es eso? Eso sí es eso, ¿verdad? Tratados, pero ese es en Asia, ¿verdad? Ahí está Singapur, ahí está Corea del Sur, está Taiwán, ay, son 5 países, son 5 tigres. Eso es notorio porque ellos han formado bloques y han crecido en su actividad económica, ¿verdad? Es un buen ejemplo de crecimiento económico los últimos 30 años en esos 5 países, ¿verdad? Pero la mejor organización en comercio, en tratados, es la Comunidad Económica Europea. Ahí son 21 países que están en este tratado y es el mejor ejemplo y el más funcional en el mundo. ¿Verdad? No hay mejor tratado que el tratado de la Comunidad Económica Europea, pero hay una ventaja, ellos vienen, vienen del siglo pasado, 1962 empezaron ellos. O sea que ellos tienen tiempo de estar en bloque y estar integrados, ¿verdad? ¿Quién más jóvenes quiere? Yo hay una película que se llama Los magnates de la historia, que fueron los que iniciaron el capitalismo. Yo no la he Sucede visto. también en Inglaterra Cuénteme, compañero. bueno, sucede en Inglaterra que surgió la máquina de vapor. Sí, Entonces, con ella inició la industria ferroviaria sí, y también la empresa minera, los sí, herreros, sí, y empezaron a forjar hierro, a construir edificios. Y esa gran industria generó millones de dólares. sí. De ahí, como en América era donde se estaba produciendo el hierro, era que todos querían venir a América porque aquí era donde realmente se estaba desarrollando la economía. Sí, en Estados Unidos. Sí. Sí, gracias, don José, muy amable. Yo siempre le agradezco a Josué porque la verdad es que él colabora con la clase. Las cosas que él dice son bien centradas. No van a pensar mal que lo que ustedes dicen, los demás no, pero como él es auditor y, y pues estudió en la Facultad de Economía, pues tiene cierta base en los cursos de economía que recibió, ¿verdad? Yo creo que esa es la ventaja que él tiene. Y siempre le agradezco que participe, ¿verdad? En su aporte a la clase. ¿Quién más jóvenes si quiere? Dígame. Otra cosa que afectó la economía también fue el invento del transistor. Para ponerlo así es simple, es un componente electrónico que lo usan la mayoría de cosas como la computadora, el celular, la radio, la lavadora. Entonces, cuando lo patentaron y lo empezaron a crear así que en serie, de una forma industrial, en masa, entonces hubieron productos electrónicos que afectó a todo el mercado. Sí, tiene razón. Sí, gracias, le agradezco, Marcos. Mire, aquí no podemos hablar de
de todos esos descubrimientos, porque nos llevarían dos, tres periodos, ¿verdad? Esos son varios, ¿verdad? Yo solo mencioné algunos, y algunos que realmente, pues, los he obviado, ¿verdad? Pero hay infinidad de inventos, ¿verdad? Jóvenes que han aportado a que la actividad económica crezca, ¿verdad? Entonces, eso, pues, y repito, hay Licenciado, buenas inventos. noches. Dígame, La Juan pregunta Pablo. es, la pregunta es, ¿en verdad los tratados han ayudado a Guatemala o realmente la está afectando con las empresas que vienen a poner aquí sus maquilas y con los que vienen a sembrar palma africana, las explotaciones de los minerales? Si Todo eso hablamos de la afecta a los maquila, tratados. la maquila viene antes de los tratados, ¿verdad? La maquila, es bueno que, bueno, ¿cómo se llama? Ya que tu compañero está preguntando, la maquila es un tema de discusión porque si hablemos de ropa, hablemos de camisas. La marca Polo, por ejemplo, sí me acuerdo aquí en Guatemala, aquí tienen el control de las maquilas los coreanos. Y pues, por ejemplo, pueden firmar un acuerdo que tienen que entregar 100,000 camisas el 15 de marzo. La única ventaja que tiene la maquila en Guatemala y donde está es la mano de obra que emplea, que son miles de trabajadores. Lo único. De ahí ellos están exentos de pago de impuestos. La camisa, en este caso, toda la materia prima también no paga impuestos. Se va para Estados Unidos. Y entonces eso es un negocio para la marca Polo y para los coreanos. Lo único que sí aportan es la mano de obra, porque sí es una mano de obra masiva. El asunto de los tratados de libre comercio es de discusión, ¿verdad? Han quebrado empresas pequeñas y medianas y se han mantenido las empresas grandes. Eso sí, le puedo decir, Juan Pablo, que es cierto. Por eso es que la universidad, cuando llegaron a 20 años del tratado del acuerdo, de ese acuerdo de TLC con Estados Unidos y Centroamérica, no está de acuerdo con el tratado, porque sí ha afectado a empresarios pequeños y medianos. Pero si me preguntan a mí, realmente, repito, insisto, aquí hay que subirse al tren, ¿verdad? Y si no se sube al tren, así es, ¿verdad? Las personas que al final de cuentas se quedan son las personas que, como usted lo menciona, no, quizás no tienen la mentalidad de crecimiento como deberían, y al final de cuentas los que sobreviven son los tiburones que más hambre tienen, ¿va? Que son los que más decisión de crecer tienen, y al final de cuentas son los que logran con estos tratados hacerse más exitosos de lo que ya son. Y las personas que no van con todo en ese sentido, al final de cuentas, personas que salen perdiendo. Sí, sí, esa es la verdad. Por eso les digo que, pues, yo siempre digo, eso es lo que yo opino, no es lo absoluto, ¿verdad? Alguien puede decir, el licenciado está de acuerdo con los empresarios, ¿verdad? Y afecta a la economía, sí ha afectado a pequeño y mediano empresario. Eso estoy mintiendo, pero yo sí siento que ahora hay que subirse al tren y si no, te se queda, ¿verdad? Y en el comercio así es, y también el capitalismo así es, ¿verdad? ¿Quién está hablando? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, dígame. Considero que aquí en América, Latinoamérica, para ser más exacto, lo que ha faltado en un momento dado es la unión, Sí. porque en esos acuerdos de tratados siempre salimos perdiendo, porque Estados Unidos impone sus condiciones. Incluso el bloque que existe entre Canadá, Estados Unidos y México se comen al área centroamericana. Y esa es la ventaja que nos Pero tiene. perdón, Edwin, perdón. Ese tratado de libre comercio es solo 3 países. El que dice usted, Canadá, Estados Unidos y México. No, no abarca Guatemala. No, es lo que digo. O sea, esos 3 se unieron y se comen al área centroamericana, ¿verdad? Porque ellos no logran estar al nivel de ellos de competencias de exportaciones. Mientras que en Europa, pues ellos tienen la Unión Europea, forman un bloque y ellos ponen sus condiciones arancelarias al resto del mundo. Mire, Edwin, aquí hay algo que le agradezco que usted haya comentado porque hay algo que les voy a dar de ejemplo. Todos sabemos que México
realmente es un país no desarrollado, pero sí nos lleva a la delantera en actividad económica, México, ¿sí? ¿Y saben por qué creció México? Porque estuvieron obligados a crecer, porque con el tratado con México y Canadá lo tuvieron que hacer. Entonces, regreso a lo mismo, la competitividad lo hace usted ponerse las pilas. México nos lleva un gran trecho a nosotros, a Centroamérica, y como dice el compañero Edwin, también ellos tienen buenas inversiones aquí en Centroamérica, porque al firmar el tratado con Canadá y México, con Estados Unidos, han tenido que crecer y ser competitivos. Entonces, vamos al mismo, digamos, el mismo objetivo de que la actividad económica crezca y que realmente, pues, el empresario tiene que ponerse las pilas para tratar de exportar. Y también, jóvenes, algo que hay que decirlo, ¿verdad? Ya, buenas noches. Espérenme que termine, compañero, ahorita le digo. Ok. Déjeme terminar, gracias. Lo que sí es importante que ustedes sepan es que el comercio es importar y exportar masivamente. Entonces, los TLC se trata que Guatemala exporte una buena cantidad a Estados Unidos, pero que Guatemala también importe a Estados Unidos lo que le conviene. No sé si me están entendiendo. Son exportar e importar masivamente. Ese es el objetivo de los TLC, ¿verdad? Y reducir aranceles paulatinamente para que el costo disminuya en la producción de cada empresario avance. Sí, dígame, compañero Lester. Dígame. Muy buenas noches. La actividad económica entre Guatemala, Honduras y Panamá podrá ser la misma o inclusive esos dos países ya nos han dejado. Panamá sí nos dejó ya. Sí, Panamá sí tiene más. Salvador y Honduras no. Para que ustedes se ubican en Centroamérica, de aquí a Costa Rica, el país más productivo es Guatemala. Empresarial. No piensen que es crecimiento económico el país, que en Guatemala ha venido la pobreza, no. A nivel empresarial, en la industria, en el comercio y la actividad de agricultura, Guatemala es el país que lleva la batuta desde Belice para Costa Rica. Panamá sí está arriba mejor porque Panamá tiene un buen movimiento en las embarcaciones y también en el canal de Panamá, y también tiene un buen sistema financiero en bancos. Entonces, Panamá sí nos lleva un trecho, ¿verdad? A toda Centroamérica. ¿Estamos, compañero? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, jóvenes, ¿quién más quiere comentar algo, preguntar algo? Casi todos los temas. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo quería hacer comentario también acerca de lo que estaban tratando hace un momento con el tema de México. Y es que algo que tienen los mexicanos y es de que ellos se apoyan entre sí. Si alguien saca algo nuevo, lo que hacen ellos es apoyar ahí sí que todo lo nuevo que va saliendo, y cosa que muchas veces no pasa acá en el país. Yo sé que tal vez no tiene mucho que ver, pero por dar una idea, en México sale un grupo musical nuevo y llega a estar en el top de la música, por ejemplo, porque se les apoya bastante desde los inicios y les ayudan a crecer, y al final de cuentas todo eso viene a reflejarse en ganancias, ¿va? En cambio acá, cuando sale algo nuevo, lo primero que se hace es, viene alguien más y pues tratan de aplastarlo, tratan de eliminarlo, y simple y sencillamente nos quedamos siempre muchas veces en el arranque. Sí, lo que pasa es que México sí hay que reconocerlo, ¿verdad? Los mexicanos son nacionalistas, ¿verdad? Los mexicanos son muy nacionalistas. Eso es una parte que también nosotros no somos nacionalistas, nosotros hablamos más de nuestro país, nos bloqueamos, a veces no nos apoyamos entre los guatemaltecos, pero sí, ellos sí son muy nacionalistas, los mexicanos. Eso Somos sí, como el cangrejo, se puede decir, ¿no? o nos quedamos estancados, ¿verdad? O bloqueamos a otro grupo de guatemaltecos, ¿verdad? Desgraciadamente. ¿Quién más, jóvenes, quiere comentar algo? Si no, seguimos. ¿Quién quiere? Lick, buenas noches. Buenas noches. A todos. Así como usted mencionaba que las maquilas son las que mejor tienen, o sea,
y exportan todo lo que trabajan, pero el recurso humano es el único que tiene beneficio. Sí. Bueno, pero a ver. Lo que dije yo es que la ventaja es la cantidad de trabajadores. Eso es lo que dije. Las condiciones ahí, perdón, las condiciones de trabajo son duras para que tengan mochilas. Pero sí, la ventaja para el país es que son miles de trabajadores que están en mochilas. Sí, dígame. Entonces, en el desarrollo económico no ayuda al país. Porque por la cantidad de empleos, sí. Pero sí, solo pero trabajan 10, 12 horas diarias, ¿verdad? Entonces no tiene, así con el PIB y el PNB, no tiene beneficio. Bien, porque se aportan a la actividad económica. Sí, eso sí. Sí, pero las condiciones para los trabajadores no son tan buenas, ¿verdad? Eso es lo que se critica, ¿verdad? Pero sí, la parte positiva es que sí hay poco de trabajo, ¿verdad? Para ellos, para la gente. Muy bien. Gracias. Okay. Bueno, jóvenes, entonces continuemos. Ahora pongamos comunismo, ¿verdad? Pongamos comunismo. El siguiente tema para terminar los modos de producción o sistemas económicos. Bien, antes de seguir, jóvenes, ¿verdad? Este tema ayer y el lunes fue un tema que nos llevó mucho tiempo en las secciones que doy clases. Es un tema más polémico que el capitalismo, pero miren, no se preocupen que si se va al periodo, que se vaya, porque pues hay preguntas y comentarios que ustedes van a hacer, entonces no tengan pena, porque repito, insisto, a algunos les molesta que se vaya el tiempo y en preguntas y respuestas. Pero es normal que ustedes planteen este asunto del comunismo porque se conoce muy poco en el mundo, ¿verdad? Y hay cosas que se equivocan, ¿verdad? Por ejemplo, para ubicarme, ¿verdad? Y para que ustedes me entiendan. Si hablamos de Guatemala en el siglo pasado, y hablamos del periodo de Jacobo Arbenz Guzmán, que fue en el 51 a 54 que estuvo en el poder, en el 54 pues fue el golpe de Estado. Si usted lee la literatura, si usted comenta con sus papás o abuelos o tíos, le dirán que él era comunista y llega más lejos. Dicen que hubo comunismo en Guatemala. Falso, jóvenes. ¿Que él tenía ideas comunistas? No sé. Eso sí, no sé. Pero que él aplicó un modelo aquí comunista es mentira. Lo que él hizo fue cambios importantes en el sistema capitalista. Entonces, ¿qué pasa con la San Carlos, jóvenes? Todavía hay gente que dice que ahí hay comunismo en la San Carlos. Y es tristemente cuando uno le pregunta a alguien qué es comunismo, no saben. Entonces la gente confunde, ¿verdad? Jóvenes, ¿qué es comunismo? Propiedad estatal. En Guatemala hay propiedad estatal. La ley dice estatal. No, es privada. ¿Sí? Entonces, esas cosas ustedes los pueden confundir. Y entonces, comunismo existió en la URSS. Comunismo existió en China, comunismo es el que está en Corea del Norte, y comunismo hubo 8 países europeos que aplicaron el sistema económico en Europa, ¿verdad? Checoslovaquia, Hungría, Polonia, habían 2 Alemanias, una Alemania capitalista y otra Alemania comunista, y que sí, en los años 60, 70 y 90 predominó ese sistema y se miraba como que iba a arrasar el mundo, ¿verdad? Pero no confundamos eso, ¿verdad? Del comunismo con ideas de cambios. Volviendo a Arbenz, Arbenz es una cosa importante en la cual la gente se confunde. Como él era una persona que quería que el país progresara, y el estudio que hizo con otras personas conocedores del tema económico-social, que era necesaria una reforma agraria. Y se hizo el estudio, se presentó al Congreso de ese tiempo, y la reforma agraria fue aprobada, el famoso decreto 900 de Arbenz. Pero esa reforma agraria afectó a empresarios estadounidenses, principalmente las empresas United Company, que estaban en la parte norte del país, Izabal y Alta Verapaz. Y ellos fueron los que realmente fraguaron el golpe de Estado. Y la gente empresarial y algunos, ¿cómo se llama?, terratenientes, pues también apoyaron el golpe de Estado. La reforma agraria que hizo Guatemala es igual a la que hizo Taiwán capitalista. Entonces,
les digo, mejor preguntemos cuando no entendemos bien un tema de comunismo, porque comunismo en Guatemala, jóvenes, en Guatemala no existió comunismo. No existió comunismo. No ha habido en la historia de Guatemala un país, un régimen comunista. No, no. Un régimen de cambio fue Arbenz y fue Arévalo, pero respetó la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que hay que tratar de leer y hay que tratar de ver las cosas, porque Guatemala, de San Carlos, yo hablo mucho de San Carlos porque me pasa con mi familia, jóvenes. Mis familias me dicen, vos sos comunista, me dicen mis sobrinos. Yo les digo, mira, ¿y qué es comunismo? Se quedan callados, ¿va? Y nos miran como revoltosos, como haraganotes, como gente que está en contra de todo. Y jóvenes, ¿por qué la U se pronuncia? Porque, porque es Universidad del Pueblo y porque tiene obligación de hacerlo, porque es pagada la universidad que ustedes están estudiando y mi sueldo es pagado por el pueblo. Entonces la universidad se pronuncia cuando hay cosas que no le parecen. Eso no es ser revoltoso, sino que eso es decir la verdad. Y la verdad duele, jóvenes, ¿verdad? Miren, ayer hablábamos de Cuba. Y jóvenes, yo no puedo mentir, yo no he ido a Cuba, pero en Cuba, jóvenes, no hay libertad. La gente no se muere de hambre. La gente tiene educación. La gente tiene salud y la gente tiene condiciones para vivir, a vivir, entre comillas, bien, pero no hay libertad. Les preguntaba a los compañeros de la sección de ayer, ¿prefieren Cuba o prefieren Guatemala? A ustedes les pregunto eso. ¿Prefieren estar en Cuba donde toda la gente está igual? ¿O prefieren estar en Guatemala donde hay pobreza, pero que aquí hay libertad? Ustedes dirán. Entonces, mi obligación, siento yo, es decir la verdad, ¿verdad? Y entonces, a veces la gente piensa que yo soy por ser de San Carlos, voy a hablar maravillas del comunismo y voy a hablar maravillas de Cuba. No, no, no. Hay que decir la verdad. En la vida, jóvenes, yo he aprendido a ser objetivo. Decir las cosas tal como son, aunque duelan, ¿verdad? Entonces, empecemos con el concepto, ¿verdad? Empecemos con lo que es comunismo, ¿verdad? Entonces, comunismo, ¿verdad? La primera base fundamental del comunismo, es que la propiedad es estatal o pública. Coma, no existe la propiedad privada. Y el Estado es el único empleador. Y la máxima autoridad es el Partido Comunista. Licenciado, perdone, podría volver a repetir. Pero si estoy gritando, compañero, usted no me oye. Mi voz ya llega al colmo, llega hasta el... No, no es eso, era por mi internet. Bueno, voy a repetir todo. Ok, bien. Les decía que la base fundamental del comunismo es la propiedad estatal o pública. ¿Sí? No existe la propiedad privada. El Estado es el único empleador. Y la máxima autoridad es el Partido Comunista, que es el que nombra al presidente y a sus ministros, a los diputados y a los magistrados y jueces. Coma. Los servicios públicos son gratuitos. Coma, es decir, la educación, la salud, la recreación, etcétera.
Y esta corriente económica afirma que no existen clases sociales, lo cual es falso. Bien, entonces, jóvenes, voy a empezar por lo último, porque esto último es un tema pues, crea confusión, o es un tema que a veces la gente dice que yo soy radical en mi pensar, pero me voy a explicar. A ver si me doy a entender. Esta corriente dice una cosa, pero en la realidad es otra. Bueno, voy con un ejemplo de ustedes como futuros abogados. Ustedes se gradúan, ¿verdad? En 5, 8, 10 años, no sé, ustedes dirán, ¿verdad? De acuerdo a su nivel de estudio. Bueno, se gradúan y usted ejerce como abogado y usted debe defender a su patrocinado. ¿Ok? Y yo soy fiscal. Estamos en un juzgado. Bueno, usted va a defender a su patrocinado. Es un delincuente, pero usted lo va a defender porque le está pagando. Usted tiene que demostrar que realmente lo que se le está acusando no está demostrado la acusación que tienen contra él. Y yo como fiscal tengo que defender la ley y decir que este es delincuente porque yo represento al gobierno. ¿Sí? Bueno. ¿La ley es la misma o no es otra ley? ¿La misma ley? Les pregunto. No sé si me están entendiendo. Sí, licenciado. Vale, entonces, Sí, ahora licenciado. bien, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Usted cómo lo interpreta la ley? En el caso que usted va a ser el abogado que defiende al patrocinado, defendiendo a su patrocinado. ¿Y yo cómo lo interpreto? Ver cómo hago para que esta persona sea acusado de algo indebido. Así es con la teoría marxista, que plantea una cosa, pero en realidad fue otra. Entonces, ellos plantean que no existen clases sociales, que desaparecen el comunismo. Mentira, jóvenes. En Rusia, en la antigua URSS, la gente se sublevó porque dirigentes estaban muy bien. Dirigentes estaban aquí arriba, miren. Dirigentes viviendo bien, con buen servicio de automóviles, con gasolina y con un nivel, digamos, mucho más alto, ¿verdad? Y la gente, pues, haciendo cola, y la gente con la comida racionada y con la industria que no se desarrolló como debía. Ese es lo que... ¿Cómo es Cuba, jóvenes? Pues Cuba, los dirigentes están muy bien. La gente, sí, tiene lo mínimo para vivir. Pero realmente son mentiras que todos son iguales. ¿Cómo es China? Pues en China la gente se ha superado. Pero los dirigentes que mandan el poder en China, pues son dirigentes que están arribita. Entonces, es igual, jóvenes, que yo soy católico, ¿verdad? Bueno, el catolicismo dice que existe la santidad. Usted puede ser santo. ¿Y será que todos somos santos? No, jóvenes. Yo puedo ir todos los días a misa y puedo comulgar todos los días a misa y ser en la calle una persona que hace un puño de cosas que, de acuerdo a lo que me enseñan en el catolicismo, no es igual. Entonces, lo que dice una parte teórica es bonito, pero ya la realidad es distinta. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Bien. Lo primero, jóvenes, y eso ustedes lo saben y espero que en el examen lo conteste bien, es que el comunismo tiene como parte fundamental es la propiedad estatal. Me voy a explicar. La tierra, los negocios, las fábricas y toda actividad productiva es estatal, ¿verdad? No sé si ahí lo tenemos claro. Si no, pregunten, ¿verdad? Bueno, en el caso de Cuba, sí, estos dirigentes han sido listos. Ustedes sabrán que el mundo, pues, sigue su desarrollo social, económico y tecnológico. Cuando miró Cuba, que realmente las cosas fue en 1959 cuando
tomó el poder Castro. Con 30 años en el poder, el país no mejoró productivamente. Fíjese que fue tanto así que en la producción de azúcar, que eran muy conocidos ellos por la producción de azúcar, tuvieron que relegarla porque no llegaban a la meta de competir con países como Brasil, como Colombia, como Guatemala inclusive. Y entonces el país se estancó. Bueno, entonces como ellos son listos, los dirigentes dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Porque permitimos inversión extranjera en Cuba, cuando realmente la Constitución dice que está prohibida la propiedad privada. Pues hicieron unos cambios y permitieron ya la inversión extranjera en hoteles. Entonces hay hoteles de europeos y de canadienses ¿cómo se llama? En Cuba. Eso sí, la ganancia la mitad para el Estado y la mitad para la empresa. Con el Internet, teléfonos celulares, hace 20 años tuvieron que permitir el ingreso de empresas para que la gente tuviera Internet y tuviera celulares. También son empresas extranjeras y la mitad es del Estado en ganancias y la mitad de la empresa. Entonces Cuba sí, el sistema sí no es 100% puro, sino ha hecho cambios. Perdón, pero si miramos Corea del Norte, ahí sí, 100% comunismo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Permítanme, mejor, se me va a tomar agua pura. Bueno, pues lo otro es adicional que ya copiamos, es que la autoridad máxima del Partido Comunista. Ellos nombran al presidente de turno, sus ministros, magistrados y jueces, y también a los diputados, ¿verdad? Hay votaciones, pero la gente que vota es del Partido Comunista, no vota el pueblo, ¿verdad? Eso ustedes lo tienen que saber. El Estado es el único empleador, ¿verdad? Toda la gente trabaja para el Estado. La actividad de recreación, de deporte, de educación y salud es gratis, ¿verdad? Por ejemplo, en Cuba han llegado grupos musicales europeos y estadounidenses. Saben que al llegar allá no se cobran los conciertos. Entonces son invitados, pero no, y cualquier persona puede llegar a los conciertos. Llega equipos de béisbol, llegaron los jugadores de Baltimore hace como unos 10 años a jugar allá. Igual, ¿verdad? No se cobró, no se cobra, es los espectáculos públicos, ¿cómo se llama? El deporte o otra índole, artísticos, no se cobran, ¿verdad? ¿Qué más tenemos ahí importante? Bueno, eso es lo más importante. Ya en la realidad las cosas son distintas. Tristemente, la teoría dice una cosa y la práctica dice otra. Ayer me decían unos alumnos, ¿verdad? Que... Licenciado. Dígame. Buenas noches. Vea, solo con una consulta porque los dos términos a mí me confunden un poco. Y aprovechando, pues quisiera saber si usted nos podría explicar la diferencia entre comunismo y socialismo, porque yo pienso que son muy similares, licenciado. A eso iba. Y tenía entendido que o era socialismo el que no había existido en el mundo o era comunismo, entonces eso se me enreda un poco. Sí, tiene razón. Gracias, si usted lee la literatura de la teoría objetiva, dice que lo que pasó en Cuba, en Rusia y en China es socialismo. Y no se ha llegado al comunismo, dicen ellos. Para mí eso es mentira. El comunismo hubo en la URSS, hubo en 7 países europeos, hay en China y hay en Corea, ¿verdad? En el norte. Entonces, aquí es de criterio. Ahora, hay que diferenciar una cosa. Miren, pues, los partidos socialistas fueron llamados también comunistas. Esta corriente dice que primero es socialismo y después comunismo. Es por etapas, dicen ellos. Pero en el capitalismo existen partidos socialistas, pero tienen una idea de cambio, pero respetando la propiedad privada. Entonces, socialismo es también un partido también que es permitido en el capitalismo. Es un partido que sí respeta la propiedad privada y que ellos consideran que un país tiene que cambiar y que el Estado tiene que mejorar las condiciones de la gente pobre. Entonces, esa es la confusión, pero la literatura dice que, la teoría objetiva dice que la primera etapa es el socialismo,
y consideran que lo que pasó en la URSS, en China, cuando era comunista, y lo que pasó en 6 países, o 7 países comunistas, eso se llama socialismo, y que no se ha llegado a la etapa del comunismo. Pero para mí, que socialismo y comunismo, planteado por el teoría objetivo, es lo mismo, y para mí, siendo franco, el comunismo no funcionó. No estoy diciendo que en el futuro no va a funcionar, pueden haber cambios, pero lo que se miró en Rusia, en la URSS, lo que se miró en 7 países europeos y en China, no funcionó. No sé si ahí le aclaro un poco, compañero John Cabrera, si le aclaro un poco o no, ¿verdad? Sí, licenciado, muchas gracias, yo le agradezco bastante. De acuerdo. ¿Quién más, jóvenes? Quiero opinar. Aprovecho para decirles que en otras materias, les puede decir que un licenciado diga lo contrario que digo yo, no hay problema. Fíjense que hay un principio fundamental en la universidad, en la San Carlos, en las privadas también un poco, pero aquí sí es franco. La ventaja de la San Carlos es que hay libertad de cátedra. O sea, a mí no me pueden decir en la Facultad de Derecho, mire, usted tiene que decir que el comunismo es lo mejor. No me lo pueden decir. No me pueden obligar a decir eso. Hay libertad de cátedra. Entonces, nosotros como economistas tenemos nuestra formación, leemos los libros y decimos lo que consideramos que es valedero. Eso se llama libertad de cátedra. No sé si ustedes sabían eso, ¿verdad? Entonces, ahora, también yo no quiero obligarlos a ustedes a pensar como yo pienso, ¿verdad? Por eso siempre les digo, opinen, me pueden cuestionar, porque el pensamiento de ustedes puede ser distinto al pensamiento mío, ¿sí? No sé si alguien más quiere preguntar algo o comentar. Sí, licenciado. Dígame. Como usted indicaba, en la teoría, pues el comunismo y a través de los libros que se emitieron en su época hablando del comunismo, eran muy bonitos, pero ya cuando se llegó a la práctica y en la aplicación de ciertos gobiernos como la antigua Rusia, sí. La URSS, vieron que no fue funcional, porque tomó poder el Partido Comunista, que pasó a ser un gran capitalista, ¿no? Sí, tristemente, ¿verdad? Sí, esa es la verdad, ¿verdad? Eso es lo que... jóvenes, la tentación del poder existe en un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda. Izquierda, correcto. Hablemos rápidamente de Venezuela. Ahí hay confusión también. Jóvenes, Venezuela no es comunista. La ley en Venezuela es todavía propiedad privada. Se respeta, ¿verdad? Los dirigentes como Maduro sí tienen ideas de cambios como Cuba. Esa es mi opinión. Pero actualmente la Carta Magna de ese país es una Carta Magna que dice que se respeta la propiedad privada. No hay comunismo en Venezuela. Eso es importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Los dirigentes sí tienen esas ideas, siento yo. Pero todavía la Carta Magna es una Carta Magna que respeta la propiedad privada. ¿Quién más? Dígame. Yo tengo como una confusión con lo que hicieron eso con Trump, creo que fue, Cuba, que hay como que ya tienen como una libertad de cierto tipo de comercio y todo, pero no entiendo muy bien, porque sé que, o sea, igual siguen siendo comunistas, pero no entiendo muy bien qué tanto afectó el comunismo que manejaban en ese país, porque es completamente distinto al de Corea del Norte, pero ¿en qué tanto afectó ese cambio realmente? Sí, es que lo que pasa, Dulce, es que Cuba está cerca de Estados Unidos, está a 90 millas de Miami. Es un país que es cercano a nuestro, a América Latina. Y con los cambios de la actividad productiva, con la tecnología, ellos tuvieron que permitir cierto, digamos, cierta libertad con permitir el Internet y los teléfonos celulares. Entonces tuvieron que ser un poco más, ampliar un poco más y permitir cierta actividad productiva para que el país estuviera un poco moderno, ¿verdad? Igual hubo una época, no sé si todavía así fue, pero esos 20 años ya permitieron actividad agrícola en ciertos vegetales que realmente el Estado pues no funcionó en eso. Y a veces también con la producción, por ejemplo, de pollos, ¿verdad? Entonces, ellos han tenido que hacer cambios para que el país no se quede rezagado. Esa es la verdad.
O sea, prácticamente solo fue el área tecnológica y un poco de De importación. agricultura. Bueno, y los hoteles, ¿verdad? Que como Bueno, hay mucho turismo. pero lo de los hoteles ya tenía un poco más de tiempo, más que Sí, el que acaba de como 30 pasar años, sí. ahorita. Sí, los hoteles sí tienen como 30 años que ya permiten, que se permitieron hoteles europeos y hoteles canadienses, ¿verdad? Y la otra cosa que eso pues yo no puedo opinar francamente porque no he ido a Cuba. Pues la gente maneja el peso como moneda y en el turismo se manejan dólares, ¿verdad? Entonces, esos hoteles son para turistas, ahí no pueden llegar cubanos, ¿sí? Restaurante solo para turistas. Entonces manejan el dólar en lo que es el turismo y ciertas actividades económicas que son de extranjeros. El peso es la moneda para el cubano. Licenciado, Sí, dígame. también yo escuchaba la situación de una persona cubana. Por ejemplo, los profesionales que salen a trabajar fuera de Cuba, ellos tienen la obligación de tributar cierta parte de su salario, no porque están trabajando fuera del país, ellos se quedan con todo su salario, perdón, sino que también, a pesar de que el pago haya sido extranjero, ellos tienen que tributar de eso mismo, no es Sí, que, es cierto. como lo puede hacer un profesional en Guatemala, ¿verdad? Sí, es cierto. Es cierto. Los médicos que están en Guatemala, en América Latina, son médicos mandados para el gobierno y viven aquí en Guatemala, tienen un salario y una parte se va para Cuba. Es cierto. Eso es cierto. Y la otra cosa, jóvenes, es que también ustedes lo saben, ¿verdad? Que el joven cubano, como ustedes, guatemaltecos también, quiere superarse. Es ingeniero, es médico, es odontólogo, pero gana igual que un obrero. Entonces, ¿qué hacen los cubanos? Mejor trabajan en turismo, aunque sean graduados. Y algunos mejor se arriesgan a hacer una balsa y irse mar abierto y llegar a Miami. Porque la ley estadounidense, cuando llega un cubano a las playas de Miami, ya se le da asilo automáticamente. Por eso hay mucho joven que se arriesga a irse en balsa. Usted no puede irse a Estados Unidos si no le da el permiso del gobierno. ¿Ya? No hay autorización de viajes de paseo. No se pueden. No se puede. Usted puede salir solo que el gobierno lo autorice y le autoriza cuando es un asunto de tecnología, un asunto deportivo. Y siempre mandan gente que controla a los que están en el país extranjero para que no se vayan a asilar. Sin embargo, en deporte ha habido mucha gente que se ha asilado en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando llegan allá a jugar, porque ya no quiere regresar a Cuba, ¿verdad? Eso es algo cierto en ese país, ¿verdad? Es quienes entran por sus propios medios también, ¿verdad? No solo en la playa de Miami. O Sí. solamente en la playa de Miami. Sí, ¿verdad? Porque Es que lo que pasa es que igual pueden entrar por tierra, creo yo. No, es que eso es una isla. No, sí, pero pueden, Recordemos que Cuba es una porque isla. algunos se van atravesando el resto de países. No se puede. Solo que usted se va a la Dominicana, se va a Haití. Pero usted no puede irse de Cuba a Guatemala por tierra. O de Cuba a... No, pero pueden llegar a otro país, la balsa a otro país y se van ya por tierra a Estados Sí, Unidos. pero lo que pasa es que ellos quieren llegar a Miami. Porque ahí, al llegar, automáticamente la ley también los protege. Y además, allá en Miami hay mucho cubano, ¿va? Entonces ahí, ya estando en Miami, ellos pueden conseguir un trabajo o pueden dedicarse a una actividad productiva. Entonces, esa es la meta de algunos, ¿verdad? Llegar a Miami. Y lo triste es que a veces, como es mar abierto, como usted dice, paran en Honduras o paran en Salvador o paran en Guatemala, ¿va? Porque realmente el mar abierto en una balsa, usted se puede parar, perderse y parar en otro país, ¿verdad? O usted ahí puede estar 3, 4 días en el mar y se puede morir, ¿verdad? Porque es mar abierto. Es mucho riesgo, ¿verdad? Lo hacen jóvenes, ¿verdad? Otra cosa, jóvenes, que la persona cubana como yo ya no se queda, ya no se va de Cuba. Ya se acostumbró al sistema. El joven es que se arriesga, ¿verdad? Pero el cubano, he conocido que cubanos que han venido a seminarios y les pregunto yo, me dicen, no, yo me quedo yo sé que el país no ha avanzado, pero estoy bien en Cuba y me quedo. Y se conforman, ¿verdad? Hay gente que se conforma con vivir porque en jóvenes la comida es racionada ya, ¿verdad? Todos ganan lo mismo, pero la comida es racionada. Entonces, usted solo consigue cosas adicionales en el mercado negro, pero la comida es racionada.
y hay un control de la población, pero un control absoluto. Si alguien manifiesta, le llaman atención y si sigue manifestando se va preso, ¿verdad? Así es el control en ese país, ¿verdad? Es un control férreo a la población. Bueno, jóvenes, son las 8:12. Mañana seguimos a las 5:30, ¿verdad? Y entonces terminamos esto y empezamos otro tema de siempre del curso. Entonces, jóvenes, que pasen buena noche, se cuidan y nos miramos mañana. Okay. Buenas noches, licenciado. Dios, jóvenes. Buenas noches, licenciado.